¿Cómo están todos los amantes del trading y de las inversiones? Soy Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria, y hoy día vamos a hablar de los factores, los 5 factores que mueven al euro dólar. ¿Por qué se ha estado moviendo últimamente? ¿Cuáles han sido sus fundamentos a nivel general, históricamente? ¿Y cuáles son las cosas que uno tiene que estar mirando y siguiendo constantemente para saber qué es lo que debiera pasar con la evolución del euro dólar? Por supuesto que al finalizar vamos a ver un análisis con respecto a lo que está pasando hoy en día para tratar de determinar el movimiento que puede tener en el corto y mediano plazo. Vamos a partir inmediatamente y nos vamos a ir al primer factor, que es la inflación. La inflación ha sido extremadamente importante, especialmente después de la crisis subprime. ¿Y por qué? Históricamente ha sido importante la inflación y monitorearla, pero especialmente después de la crisis subprime, porque vino una cantidad de estímulos monetarios en el mundo, en Estados Unidos y en Europa, por supuesto que también hubo una cantidad gigantesca de estímulos monetarios para ese momento. Hoy en día se ven bastante pequeños en comparación a lo que estamos teniendo con las actuales políticas monetarias, pero para ese momento fue una política monetaria extremadamente expansiva en términos de compra de bonos, compra de activos, que estaba generando que los precios subieran. ¿Por qué es tan importante la inflación? Porque si se empieza a escapar la inflación, tiene que venir, es el segundo factor que viene posteriormente, el actuar de los bancos centrales. Con respecto a la inflación, ¿qué es lo que ha estado pasando en el último tiempo? Acá tenemos la inflación de Estados Unidos, dado por el IPC, el índice de precio al consumidor. Y fíjense cómo ya está cerca de un 5,5%, 5,4% para ser más exacto, en la variación interanual. O sea, por ejemplo, si es que se conoce el dato de septiembre, es con respecto a septiembre del mes anterior. Es mes con mes de un año a otro. Esa es la forma en que se mide la inflación. Hay una base comparativa débil porque producto del coronavirus obviamente que hubo menor consumo, menor dinamismo económico, y eso apoyó que los precios no subieran tanto e incluso tuvieran cierta debilidad. Pero hoy en día, por la cantidad de estímulos, además de la base comparativa, pero la cantidad de estímulos, la cantidad de dinero en circulación, todo lo que se está generando en términos de este apoyo monetario en todo el mundo, ha generado que los precios vuelvan a subir. La inflación en Estados Unidos está en 5,4%. La inflación en Europa está en 2,5% dado para el IPC. Primera diferencia, la inflación se está escapando mucho más en Estados Unidos que en Europa, de momento. Pero históricamente, cuando hemos tenido inflaciones altas después de alguna política monetaria ultra expansiva, en Estados Unidos ha tendido a ser mayor que en Europa. Eso ha sucedido por lo menos en los últimos años, después de la crisis subprime, como les comentaba anteriormente. Pero no solamente la inflación es el factor clave, pero también hay que ver qué pasa con el crecimiento. Y por algo muy sencillo, por lo siguiente. Acá tenemos algo que son las proyecciones básicamente para el año 2021 y 2022, esto por parte de Citigroup. Me gusta bastante ver las proyecciones de Citi, especialmente porque tienen hartos indicadores que vale la pena monitorearlos. Y obviamente que en general han sido bastante acertados en la historia con respecto a sus proyecciones. Tenemos las proyecciones de crecimiento económico real, el Producto Interno Bruto real para el año 2021. Y vamos a ver cómo está en Estados Unidos. Se espera un crecimiento del 6%. La eurozona o la euroárea, un 4,6%. Ya vemos que el dinamismo económico, por lo menos, va a ser mayor en Estados Unidos que en Europa, según las proyecciones. Y esto a nivel general. Estoy mostrando la de Citigroup, pero a nivel general están esperando un crecimiento mayor en Estados Unidos que en Europa. Pero por otra parte, la inflación anual también deberá finalizar el año 2021 mucho más elevada en Estados Unidos que en Europa. 3,4% Estados Unidos, 2% en Europa. Y esto es muy importante porque esto es lo que va a determinar lo que pueda pasar con la evolución de las políticas monetarias. Por lo tanto, ver lo que pasa con la inflación nos va a empezar a dar una guía. ¿Y en qué sentido? Mientras mayor sea la inflación en alguna economía sobre la otra, la moneda de la economía que tiene mayor inflación debiera tender a apreciarse más que la otra moneda. Por lo tanto, en un par de divisas como el euro dólar, si la inflación es mayor en Estados Unidos, debiera apreciarse más el dólar que el euro. ¿Qué implica eso? Que el euro dólar se debilita. Cuando, insisto, las perspectivas y los datos están mostrando que hay una situación económica, especialmente inflacionaria, mayor en una economía que la otra. ¿Y por qué? Porque aquí viene el segundo factor. Principalmente por estos dos protagonistas. Acá tenemos a Christine Lagarde al lado izquierdo y tenemos a Jerome Powell al lado derecho. Quizás no es la mejor foto de Jerome Powell, pero acá están los dos de los principales banqueros centrales del mundo.
Al lado izquierdo, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, y al costado derecho, Jerome Powell, presidente de la Fed. ¿Por qué es muy importante? Porque hoy en día, por la situación que estamos viviendo, por esta inflación que está subiendo fuertemente en Estados Unidos, es muy probable que Jerome Powell pronto, bueno, ya dijo que este año deberá comenzar el retiro de estímulos, pero que pronto veamos una alza de tasas, pensando ya en el año 2022, por supuesto. Para el año 2021 no está 100% descartado por el mercado, pero la probabilidad es extremadamente mínima. Así que están todos esperando que ya sea para el próximo año, pero cada vez que conocemos datos económicos mejores a las proyecciones en Estados Unidos y sobre todo en inflación, las probabilidades de un retiro de estímulos y una alza de tasas más anticipada va creciendo, y por eso hay que seguir monitoreando. Si seguimos viendo este escenario en que la inflación en Estados Unidos siga disparándose, que hay un sobrecalentamiento económico, en que hay harto crecimiento, pero también una elevada inflación, escuchen esto, es muy probable que la Fed, de hecho es extremadamente probable, que la Fed comience antes que el Banco Central Europeo su proceso de retiro de estímulos. ¿Y por qué esto es importante? Porque eso debiera implicar que pensando ya en el mediano plazo, el dólar se aprecie más que el euro, porque Estados Unidos comenzaría de forma anticipada este proceso de retiro de estímulos. ¿Y por qué lo comenzaría de forma anticipada? Para eso tenemos el factor 1, porque los datos macroeconómicos en Europa, si bien la inflación está cerca del 2%, la meta inflacionaria del Banco Central, la proyección del 2021, la meta inflacionaria del Banco Central Europeo es precisamente del 2%. Por lo tanto, no tienen problema de una elevada inflación y pueden mantener su estímulo monetario durante algún tiempo adicional. Por lo tanto, importantísimo lo que pase con la inflación, lo que pase con el Banco Central Europeo. Segundo factor, hay que monitorear lo que pasa con el Banco Central Europeo. Y el tercero, qué pasa con el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal. Estos dos bancos centrales son protagonistas por sí solos, porque obviamente cualquier comentario que diga Christine Lagarde o que aparezca en el comunicado de alguna reunión de política monetaria del Banco Central Europeo puede hacer un cambio en las expectativas de este eventual retiro de estímulos que en algún momento va a llegar para todos los bancos centrales. Por lo tanto, hay que estar monitoreándolos de forma independiente, y son dos factores adicionales que hay que estar monitoreando para ver qué sucede con el euro dólar. Por lo tanto, llevamos datos económicos, especialmente la inflación, qué está pasando con el Banco Central Europeo y qué está pasando con la Reserva Federal de Estados Unidos. Y de hecho, estos dos bancos centrales hay que prestarle mucha atención. Acá tenemos la tasa de interés en Europa y en Estados Unidos. En Europa 0%, en Estados Unidos va entre el 0 y 0,25%. Tiene un rango de 25 puntos base. Acá aparece la fecha, la última vez en que se hizo la modificación. Europa, como se pueden dar cuenta, el Banco Central Europeo tenía la tasa en 0% hace bastante tiempo. Sin ir más lejos, cuando vino la crisis de la pandemia, que generó esta situación macroeconómica no muy grata en términos de proyecciones, lo que tuvo que pasar básicamente es que muchos bancos centrales bajaron su tasa de interés. Los que podían, el Banco Central Europeo no podía, la tenía ya en cero. Pudo hacer otras medidas, por supuesto, no es que no haya hecho ninguna medida adicional. Dio nuevos alivios cuantitativos, pero en la parte de tasa de interés de referencia no pudo hacer ninguna modificación porque ya estaba en el mínimo histórico y estaba en 0%, no podía hacer nada más. En Estados Unidos sí se bajó bastante. De hecho, hubo dos reuniones en marzo del año pasado, el 2020, cuando ya estaban los primeros casos de pandemia. Hubo dos reuniones extraordinarias donde se decidió bajar la tasa de interés. Esto va a ser importante, ver quién comienza antes que el otro este proceso de alza de tasas. Y por la historia, por lo que hemos visto en el último tiempo, el Banco Central Europeo es el que más se demora en los procesos de retiro de estímulos o de alzas de tasas. Eso ha pasado así durante mucho tiempo. Por lo tanto, es bastante probable que pase nuevamente, sobre todo si los datos de Estados Unidos están siendo mucho mejores que en Europa, sobre todo la parte inflacionaria. Eso debiera apoyar que el dólar se aprecie más que el euro, por lo menos, insisto, en el mediano plazo. Vamos al cuarto factor, muy importante y que sé que están esperando. Pero antes de eso, no se olviden de ir a nuestro Instagram, @somoscapitaria. Tenemos concursos, estamos subiendo harto contenido diario con respecto a lo que está pasando en el mercado. Está muy interesante la página. Échenle un vistazo, síganos ahí por supuesto. Y también nos pueden dejar ahí sus comentarios para saber qué cosa les gustaría saber de mercados y para estar informados en el día a día.
Vamos al cuarto factor, y el cuarto factor depende del momento. Hoy en día se llama coronavirus, pero le vamos a llamar contingencia. La contingencia, lo que esté pasando en alguna situación específica que esté afectando la cotización de diversos activos en el mundo, donde el dólar y el euro, por supuesto, que también se ven afectados. Y en ese sentido, hoy en día es el coronavirus, y por algo muy sencillo, porque en Estados Unidos hemos visto un incremento de casos muy importante en el último tiempo, cosa que en Europa se ha contenido mucho más que en Estados Unidos. Esto puede ser clave, ¿para qué? Para las proyecciones de reactivación económica. Si seguimos viendo que la variante Delta en Estados Unidos sigue sumando casos y siguen subiendo los casos, probablemente vamos a ver medidas que tienen que tomar algunos estados en que, por ejemplo, pueden venir medidas de confinamiento. Y esas medidas de confinamiento son malas para la actividad económica, por lo tanto genera expectativas de corto plazo que la economía no va a estar tan bien, y eso apoya un debilitamiento de la moneda donde está esta situación de incertidumbre. Hoy en día en Estados Unidos los casos han incrementado más que en Europa. Ojo, acá son casos por millón de habitantes, para que sea obviamente comparativo. No sería gracia que fueran números solamente donde no tengan ningún tipo de comparación. Por lo tanto, mientras en Europa se mantenga controlada esta situación y si en Estados Unidos sigue subiendo, ojo, en el muy corto plazo podría continuar un debilitamiento adicional del dólar si se mantiene esta situación donde los casos siguen aumentando, y también por algunos comentarios que ha dado precisamente Jerome Powell en que no está viendo una prisa tan gigantesca para comenzar el retiro de estímulos. Sobre todo si los casos de coronavirus siguen subiendo. ¿Qué prisa van a tener para sacar los estímulos si es que hay alguna situación de incertidumbre? Por lo tanto, a estar monitoreando los casos de COVID son importantes. Hoy en día ya no son tan prácticamente excluyentes como antes, que era prácticamente todo lo que marcaba para la situación económica. Hoy en día hay que estar monitoreándolos, son cada vez menos importantes a medida que la vacunación sigue subiendo en el mundo, pero por supuesto que es un factor que hay que seguir monitoreando, sobre todo con estos últimos casos de Estados Unidos, estas últimas semanas, que han estado preocupando por el fuerte incremento de casos de COVID-19. Vamos al quinto factor, creo que ya saben, de hecho me quedé justo ahí, precisamente pegado nuevamente, porque tenemos acá un quinto factor que hay que ir a la pantalla. Y por eso nuevamente nos ayudó el programa para que haya quedado pegado y puedan ver con toda la magnitud el gráfico. Vamos a ver en estos niveles lo que ha pasado. El quinto factor es el análisis técnico. Siempre hay que echarle un vistazo al análisis técnico. Ya sea que los fundamentos estén alcistas, los fundamentos estén bajistas, hay que mirar el análisis técnico para buscar dónde tener ese nivel, ojalá lo más perfecto posible, para tomar alguna alternativa, para tomar alguna opción tanto de compra o de venta en el euro dólar. En el corto plazo llegó a una zona de resistencia muy importante. Se dan cuenta que el euro venía subiendo con más fuerza en las últimas jornadas. Venía subiendo el euro dólar con bastante fuerza. ¿Y por qué? Porque el dólar se estaba debilitando por algo muy particular. Porque teníamos a Jerome Powell comentando que si bien el retiro de estímulos es muy probable que venga este año, le quitó un poco de presión o un poco de entusiasmo a lo que estaba esperando el mercado, aunque viniera algún anuncio, quizás hasta con alguna fecha tentativa, de cuándo comenzaría el retiro de estímulos en Estados Unidos. Eso no llegó. Como no llegó y como también fue bastante, nos generó como una situación que el mercado empezara a descontar con fuerza este retiro de estímulos, se empezó a generar un debilitamiento del dólar que apoyó el impulso del euro contra el dólar. Si se mantiene este escenario y una ruptura de los 1,19, en el corto plazo, ojo, en el corto plazo, podríamos ver alzas hasta el 1,1975, 1,20 como nivel psicológico e incluso, ¿por qué no?, ir a buscar algunos niveles superiores. Ojo, esto es pensando en el corto plazo. El nivel máximo que podría ir a buscar en el corto plazo, en una eventual lateralización más larga, podría ser los 1,2350. Pero para eso deberíamos conocer datos muy negativos en Estados Unidos o muy positivos en Europa, o ambas cosas, que estemos conociendo datos favorables en Europa y negativos en Estados Unidos, para que el euro tenga una apreciación mucho más grande. Por eso les digo, en el corto plazo puede seguir subiendo, porque hoy en día el mercado está esperando que este retiro de estímulo no sea tan agresivo en Estados Unidos como se había anticipado anteriormente.
Pero si seguimos conociendo datos inflacionarios que sigan subiendo en Estados Unidos a medida que en Europa se mantienen más controlados, ojo, no están 100% controlados, también han estado subiendo, pero se mantienen mucho más controlados, obviamente que la Fed va a tener que actuar. Y si es mucho más enfático Jerome Powell en el posible retiro de estímulos, podríamos ver nuevamente un debilitamiento hasta los 1.17 aproximadamente, como un soporte importante, 1.1670 aproximadamente. Ahora, lo que yo creo que debiera pasar en el corto plazo es que se vea una apreciación adicional en el euro dólar por la situación que hemos visto en que los comentarios no han estado muy ligados a que el retiro de estímulos sea pronto. Pero como vamos a conocer en las próximas jornadas, en los próximos días, algunos datos importantes, especialmente en el ámbito inflacionario en Estados Unidos, si seguimos conociendo datos inflacionarios elevados, debiéramos ver esta eventual caída nuevamente en el euro contra el dólar, porque Estados Unidos tendría mayor cantidad de motivos para retirar los estímulos. Y si retira los estímulos Estados Unidos, o es mucho más enfático, el dólar se aprecia. Y si el dólar se aprecia, el dólar cada vez tiene una fortaleza mayor, el euro contra el dólar se debilita, el par de divisas. Y eso podría hacer que nuevamente baje hasta esta zona de soporte e incluso ir a buscar niveles menores. Corto plazo, creo que el euro dólar podría mantener una apreciación, especialmente si es que continúan estos comentarios de más cautela con respecto a este retiro de estímulos en Estados Unidos, pero para mí en algún momento se va a hacer insostenible y la Fed va a tener que actuar y va a tener que actuar con fuerza para que la inflación no se eleve de forma excesiva y genere un perjuicio para los ciudadanos en Estados Unidos. Muy importante lo que se viene en los mercados, bien interesante, hay hartas cosas que estar monitoreando, mucho ojo con lo que esté pasando, especialmente con estos protagonistas de los bancos centrales de Europa y Estados Unidos, que claramente probablemente van a estar llevando lo que sea el movimiento del euro contra el dólar, pensando en sus comentarios y también pensando en lo que pueda suceder con respecto a las próximas políticas monetarias, especialmente con Jerome Powell y lo que pueda suceder en términos de este eventual retiro de estímulos. No se olviden de ingresar a capitaria.com. Cualquier duda que tengan sobre cómo aprovechar todos estos movimientos con el euro dólar, cómo aprender de análisis técnico y todo lo que quieran saber, dejen sus datos en capitaria.com. No se están creando una cuenta, ojo, solamente dejan sus datos, con eso se va a contactar algún ejecutivo con ustedes para explicarles este fascinante mundo del trading. No se olviden tampoco de suscribirse a nuestro canal de YouTube, denle denle click a la campanita para que sean los primeros en enterarse y por supuesto si les gustó este video denle like, compartan y dejen sus comentarios sobre todo lo que quieran saber aprendiendo en términos de lo que está pasando en los mercados. Soy Ricardo Bustamante, espero que tengan una excelente jornada, nos vemos en una nueva ocasión, chao chao.